Hola, ¿qué tal? Mi nombre es David Martínez Salazar. Yo soy tutor de la Cátedra de Estadística y Administración Educativa de la Escuela Ciencias de la Educación de la UNED. En este video tutoría vamos a tratar el tema de medidas de tendencia central. Para ello vamos a tomar datos agrupados y datos no agrupados. Espero que este video y la explicación sea provechosa para usted. Hola, ¿qué tal? Cuando nosotros trabajamos en estadística y recogemos los datos o los datos son suministrados por alguna institución o alguna persona, lo más probable es que vengan desordenados. Por ejemplo, en este caso tenemos un caso hipotético, las edades de un grupo de 352 personas. Estas edades las vamos a presentar redondeadas en años para facilidad. Véanlo acá. Tenemos las 352 edades. En este caso, nosotros no tenemos ningún orden. Lo que vamos a hacer en esta tutoría es tratar los datos de manera agrupada y de manera no agrupada. En un primer caso, vamos a hablar de los datos cuando no están agrupados. En este caso, observe este grupo de edades que comprenden desde un año hasta los 12 años. Esos son datos no agrupados. Los datos no agrupados es cuando se nos presentan individualmente, cuando los podemos ver uno por uno. En este caso no es recomendable trabajarlos de esta manera, porque se va a complicar el cálculo de las medidas de tendencia central que veremos más adelante. Entonces, lo que se recomienda siempre es que usted los ordene de menor a mayor, de esta forma, creciente. En el caso que los datos los trabajemos o aparezcan de forma agrupada, los llamaremos datos agrupados. En este caso, la tabla que tenemos acá, los datos no están agrupados. ¿Qué sería agruparlos? Lo que se trabajó en capítulos previos, que eran las tablas de frecuencia. Por ejemplo, acá las edades las agrupé de 8 a 12, de 13 a 17 y de 18 a 22, utilizando la frecuencia absoluta, para un total de 198 datos. Es importante hablar que nosotros tenemos diferentes medidas de tendencia central, que fue las que hicimos mención al inicio del video. La moda, la mediana y la media aritmética son las más importantes. En este caso, nosotros vamos a iniciar con la moda. La moda en datos no agrupados se define de la siguiente manera, que es el valor más frecuente en un conjunto de datos. Indica el punto donde la variable aparece con mayor frecuencia. Esta definición que acabo de dar también funciona para los datos agrupados. En el primer ejemplo, nosotros tenemos un grupo de datos. La moda entonces será el valor 7, que es el que más se repite. Por lo tanto, la moda es igual a 7. En un segundo ejemplo, si nosotros vemos los datos 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12 y 13, solamente aparece una vez cada uno. Por lo tanto, decimos que no hay moda. En un tercer ejemplo, que es el de acá, observe que el 7 y el 12 aparecen dos veces cada uno. Por lo tanto, en este caso, vamos a tener dos modas, el 7 y el 12. Entonces, a manera de resumen, cuando nosotros solicitamos la moda, pueden pasar tres situaciones. La primera es que no haya moda. No hay moda cuando los datos se repiten una vez cada uno. Una segunda opción es cuando hay una moda. Es cuando un valor se repite más veces que los demás. Y otra tercera opción es cuando hay más de una moda.
En nuestro ejemplo 3 tenemos dos modas, el 7 y el 12. Nos interesa ahora trabajar la mediana en datos no agrupados. La mediana indica el valor intermedio en un grupo de datos ordenados. Estos datos se ordenaban de menor a mayor. La mitad de los datos está por encima de la mediana, es decir, el 50%, y la otra mitad por debajo, que sería el restante 50%. Vamos a plantear dos escenarios, cuando la cantidad de datos es par y cuando la cantidad de datos es impar. Vamos a iniciar cuando tenemos una cantidad impar. Tenemos este ejemplo, los números 3, 5, 6, 7, 8, 10 y 12, que los vamos a enumerar según su posición. Dato 1, dato 2, 3, 4, 5, 6 y 7. En este caso observemos y reiteramos que tenemos 7 datos. Entonces n nos indica la cantidad de datos. Así tenemos la fórmula cuando la cantidad de datos es impar, que es únicamente encontrar el valor que se encuentra en la posición n más 1 entre 2. En este caso, tendríamos que buscar el dato que está en la posición 7 más 1 entre 2, es decir, el que está en la posición 4. Observe que el que está en la posición 4 corresponde al valor 7. Ese valor corresponde a la mediana. Y verificamos visualmente que por encima del 7 tenemos 3 datos y por debajo tenemos otros 3 datos, que corresponde al 50% en cada caso. Entonces alguno se puede preguntar, ¿para qué utilizar esa fórmula si visualmente nosotros vimos que el 7 es el que se ubicaba en el centro? Pero aquí nosotros hacemos una salvedad de que las fórmulas son importantes, especialmente cuando tenemos muchos datos. Por ejemplo, suponga que usted tiene 17.653 datos ordenados de menor a mayor y necesita obtener la mediana. Ahí ver el centro de los datos es un poco más difícil. Por eso nosotros utilizaríamos la fórmula de datos que son impares, que sería tomar 17.653, sumarle 1 y dividirlo entre 2. Eso nos da un total de 8.827. No significa esto que la mediana sea 8.827, sino más bien nos indica que debemos buscar el valor que se encuentra en la posición 8.827. Ese sería el valor que nosotros tenemos para la mediana. En datos no agrupados vamos a trabajar este ejemplo, que es cuando tenemos un caso par. Entonces, en este caso de acá, vamos a trabajar con 10 datos, desde el 17 hasta el 105, donde vemos que todos están ordenados. Tenemos 10 datos. Cuando tenemos una cantidad par, yo necesito tomar los dos valores que se encuentran en el centro de la distribución ordenada. ¿Cómo averiguamos cuál es el centro? ¿Cuáles son los valores que están ahí? Entonces lo que tenemos que hacer es buscar los que están en las posiciones n entre 2 y el otro dato sería n entre 2 más 1. Así entonces tenemos esta fórmula. Buscamos el que está en la posición n entre 2, que recordamos que n es la cantidad de datos. Le sumamos el dato que está a su derecha, es decir, n entre 2 más 1, y lo dividimos entre 2. En este caso, como n es 10, tendríamos que los que ocupamos son los que están en la posición 10 entre 2, que es el valor 5, y 10 entre 2 más 1, que es el valor 6. Si nosotros los buscamos en la tabla, el que está en la posición 5 sería el valor 67 y el que está en la posición 6 sería el valor 87. Esos valores
los vamos a sumar, los dividimos entre 2 y nos da un 77. Entonces observe que era el 67 y 87 los que están en el centro. Ese 77 que nos da ahí sería la mediana. Observe que el 77 no se encuentra en los datos que tenemos. Es un valor que se va a ubicar entre dos existentes, pero el 77 no existe ahí. Eso no siempre va a pasar. Puede pasar que a veces el dato que encontremos esté ahí y sea alguno de los datos del centro, pero no es obligatorio. Entonces esto puede pasar acá cuando los datos son pares. Por último, nos interesa calcular la media aritmética o el promedio. Cualquiera de los dos nombres es utilizado. ¿Qué es la media o promedio? Es la medida de tendencia central que se calcula al sumar los datos y dividir el total entre la cantidad de datos, que lo representamos con esta fórmula. X barra nos indica el promedio. Sería la sumatoria de los datos dividido por la cantidad de los datos. Vamos a utilizar el ejemplo que hemos venido trabajando, que son estos números de acá. Entonces lo que tenemos que hacer es sumar todos los números y dividirlo entre la cantidad, que son 7 datos. Al hacer esta suma nos da 339 y al dividirlo por 7 el resultado es 48.4. Vamos a iniciar ahora con los datos agrupados. Los datos agrupados nosotros los obtenemos o los agrupamos en tablas. En este caso vamos a empezar con la moda. Para la moda únicamente necesitamos las clases que vamos a trabajar y su frecuencia absoluta. Y tenemos esta fórmula de acá que vamos a explicar. LI nos va a decir cuál es el límite inferior de la clase modal. Para nosotros saber dónde está ubicada la clase modal, es decir, a dónde vive la moda, nosotros vamos a ubicar aquella clase donde la frecuencia es mayor. En este caso, la frecuencia absoluta mayor corresponde a un 78, que corresponde a la clase que va del 78 al 86. Eso quiere decir que la moda existe y es un valor que está entre 78 y 86. Luego D1. D1 nos hace referencia a la resta de la frecuencia de la clase modal y la frecuencia anterior. Ahorita lo vamos a resolver. El D2 también es una resta, pero esta vez resta la clase modal y la frecuencia posterior. Y C es el tamaño de la clase. En este caso, el límite inferior de la clase, que es donde estábamos trabajando la moda de 78 a 86, el límite inferior es el de la izquierda, un 78. Para calcular el D1, nosotros vamos a hacer la resta de la frecuencia donde vive la moda, que es un 78, y vamos a restar la frecuencia anterior, o sea, la que está encima, que es la clase que va de 69 a 77, corresponde a un 64 la frecuencia. Entonces este valor es 78 menos 64, que nos da 12. Para el D2 vamos a hacer la resta del 78, que es donde vive la moda, y vamos a restar la clase posterior, que en este caso sería 60. Entonces realizamos 78 menos 60 es igual a 18. Y por último, el tamaño de la clase modal. Recuerde que para calcular el tamaño de una clase, usted simplemente resta el límite superior menos el límite inferior. En este caso, 86 menos 78 es igual a 8. Entonces, teniendo todos los datos,
los vamos a ubicar en la fórmula. Quedaría de esta manera. Al hacer el cálculo nos da 81.8. Observe, y esto es una manera de verificar que la solución está bien, que 81.8 vive en la clase modal, o sea que existe entre 78 a 86. Por lo tanto, así calculamos la moda. Vamos a trabajar la mediana. Para la mediana, nosotros necesitamos una nueva columna, que es la columna de las frecuencias acumuladas. En este caso, vamos a recordar que las frecuencias acumuladas menos D corresponde a las sumas de las frecuencias absolutas. Observen que 54 más 64 es 118. Si sumamos 78 sería 196 y si sumamos 60 sería 256. Lo primero que hacemos es calcular la mitad, donde se encuentra aproximadamente la mediana. Entonces en este caso nosotros tenemos 256 datos. 256 dividido entre 2 sería 128. Es decir, que la mediana se encontraría aproximadamente en el valor 128. ¿Dónde se encuentra ese valor 128? Para ello, vemos la columna de las frecuencias acumuladas. El 128 tiene que ubicarse en la tercera clase, de 78 a 86. ¿Por qué? Porque 128 es mayor a 118, pero menor a 196. Luego, vamos a ver cada elemento que necesite la fórmula. LI sería el límite inferior donde se ubica la mediana. En este caso, va a corresponder a un 78. F minúscula I es la frecuencia absoluta donde vive la mediana. F mayúscula A es la frecuencia absoluta de la clase anterior donde está la mediana. Y C es el tamaño de la clase. Vamos a calcular uno por uno. Primero, y ya lo dijimos, que la clase donde vive la mediana es de 78 a 86. Esto quiere decir que el límite inferior es un 78. Esa clase tiene como frecuencia absoluta un 78. Luego, en la frecuencia absoluta acumulada de la clase anterior, nosotros vamos a utilizar el valor 118. Obsérvese que la frecuencia acumulada que corresponde a esa clase es 196, pero la fórmula nos pide la anterior, es decir, 118. Y por último, el tamaño de la clase, donde vive la mediana, corresponde a la resta del límite superior menos el límite inferior, que sería 86 menos 78, corresponde a un 8. Teniendo todos los elementos, vamos a calcular la mediana. Entonces, ubicándolos, tenemos todos los datos y el valor de la mediana corresponde a 79,02564 aproximadamente. Observe que ese valor efectivamente vive de 78 a 86. Para la media aritmética, nosotros vamos a utilizar una nueva columna que sería la marca de clase. La marca de clase no es otra cosa que el valor que se encuentra en medio de cada una de las clases. Recordemos del capítulo donde vimos las tablas de frecuencias que para calcular la marca de clase nosotros lo que hacemos es sumar el límite superior más el límite inferior y ese resultado lo dividimos por 2. Por ejemplo, en la primera, de 60 a 68,
Si nosotros sumamos 60 más 68 y este resultado lo dividimos por 2, nos da un 64. Entonces aquí tenemos un resumen de las marcas de clase en cada caso. Observe que las marcas de clase van aumentando de 9 en 9. Es decir, si tenemos 64 y sumamos 9, tenemos 73. Si sumamos 9, tenemos 82. Y si sumamos 9, tenemos un 91. Necesitamos también otra columna. La otra columna que voy a poner acá es la multiplicación de cada marca de clase por su respectiva frecuencia. Por ejemplo, para la primera clase, 54 por 64 nos da un total de 3456. En la segunda, 64 por 73 nos da como resultado 4672 y así sucesivamente. Esta columna es vital y nos va a facilitar a nosotros el cálculo de la media aritmética en datos agrupados. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es la suma de esa columna. Entonces la fórmula de media aritmética simplemente lo que hace es lo siguiente. Toma ese total que es la sumatoria de las marcas de clase multiplicadas por su respectiva frecuencia absoluta, que en este caso es 19.984, y lo divide por la suma o el total de las frecuencias absolutas, que en nuestro caso es 256. Entonces nos da la media aritmética que corresponde a 78.06. El libro de texto y en general en la estadística es importante hablar de los sesgos. Al comparar la media, la moda y la mediana, se puede descubrir alguna información importante sobre las características de un sesgo. Una distribución de datos es sesgada si no es simétrica. Observe la curva del centro, la simétrica. En este caso, la media, la moda y la mediana, todos valen lo mismo. Pero cuando ya la moda y la mediana y la media son diferentes, nosotros vamos a tener algunos sesgos. Es decir, esa curvatura que se llama la campana de Gauss va a tener una cierta asimetría, ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha. Siempre va a ser más alta a donde se encuentre la moda. Entonces, viendo los dibujos, en la primera de izquierda a derecha, observe que se llama asimétrica hacia la izquierda. Eso ocurre cuando la moda está a la derecha de la mediana y cuando la media está a la izquierda de la mediana. La simetría, cuando está hacia la derecha, ocurre cuando la moda está a la izquierda de la mediana y cuando la media está a la derecha de la mediana. Existen en la estadística otros tipos de sesgos que no son de interés nuestro, pero también hay varias curvas. Por ejemplo, cuando hay varias modas, entonces tendríamos varios picos en las curvas. Entonces, para que ustedes lo sepan, que hay varios sesgos, pero solamente nos interesa que usted identifique estos que tiene acá. El texto habla también de otros dos datos que son importantes de calcular. Sin embargo, hace una aclaración que la media geométrica, que la que vamos a ver acá, y la media armónica, que la que vamos a ver posteriormente, se utilizan más en otros contextos, por ejemplo en la economía. Pero es importante saber su cálculo y en realidad es bastante sencillo. Observe acá que tenemos 7 datos. La fórmula de la media geométrica
es la que tienen aquí. Sería la raíz enésima del producto de todos los datos. Esa n que está en la raíz corresponde al número de datos. Entonces, en este caso, para calcular la media geométrica, como tenemos 7 datos, tendríamos que calcular la raíz séptima del producto de todos ellos. 17 por 21 por 25 por 34 por 67 por 87 por 88. Eso nos da un resultado aproximado de 39.7082. Por su parte, la media armónica utiliza la siguiente fórmula. El n, en este caso, nos va a decir cuántos datos hay. Y lo que está en la parte de abajo nos indica la sumatoria de cada uno de los datos. Solamente que cada uno de los datos vamos a ponerlos en fracción. En la parte de arriba de la fracción vamos a poner un 1 en todos los casos. Y en la parte de abajo, ahí es donde anotamos el dato. Entonces, en este caso, n es 7. Y realizamos las fracciones 1 entre 17 más 1 entre 21 más 1 entre 25 más 1 entre 34 más 1 entre 67 más 1 entre 87 más 1 entre 88. Al realizar toda esta operación nos da un resultado aproximado de 32.76. Para finalizar, tenemos una propiedad bastante interesante que nos dice que la media armónica es menor o igual que la media geométrica y esta a su vez es menor o igual que la media aritmética. Del ejemplo que desarrollamos en las diapositivas, observamos que sí se cumple lo que tenemos indicado. Mi nombre es David Martínez Salazar. Yo soy tutor de la Cátedra de Estadística y Administración Educativa de la Escuela Ciencias de la Educación de la UNED. En este video tutoría vamos a tratar el tema de medidas de tendencia central. Para ello vamos a tomar datos agrupados y datos no agrupados. Espero que este video y la explicación sea provechosa para usted.